Empecemos entonces con los argumentos que usa Santo Tomás en la discusión con los llamados averroístas. Ellos sostenían precisamente eso, que el mundo necesariamente es eterno. Santo Tomás, a diferencia de otros autores cristianos, sostiene que esto no es un absurdo, pero que no es necesario que sea así. Es posible, pero no necesario. Analicemos entonces cuáles eran los argumentos de los averroístas. Voy a remitirme a los 4 que yo considero principales. Un primer argumento es que Dios crea por voluntad. Ahora bien, es claro que la decisión de crear es eterna. Y como la decisión divina de crear es causa suficiente del mundo, eso quiere decir entonces que desde que Dios decide existe el mundo. El mundo es necesariamente eterno. Ese es el argumento que pretendía demostrar la eternidad del mundo. A esto Santo Tomás responde: es verdad que la decisión divina es eterna, pero dentro de esa decisión se incluye también el modo en que Él quiere que exista el mundo. Dios desde toda la eternidad quiere que exista el mundo, pero desde toda la eternidad puede querer que el mundo exista desde siempre o que el mundo exista con un comienzo temporal. En realidad, en nuestra misma experiencia podemos verificar algo parecido. A veces decidimos algo, pero lo decidimos para después, para un tiempo después. No es necesario que la producción del efecto coincida con el momento de la decisión. Y así, y con más razón, pasa con la decisión divina. Su decisión es eterna, pero eternamente puede haber decidido que el mundo tenga un comienzo temporal. Un segundo argumento, que en realidad es semejante a este, consiste en sostener que si el mundo hubiese tenido un comienzo temporal, entonces eso significaría un cambio en la voluntad divina. Y digo que es semejante al anterior porque efectivamente la respuesta es la misma. No es necesario que el comienzo temporal implique un cambio en la decisión, porque eternamente Dios puede tener decidido que el mundo comience en el tiempo. Estamos tentados de decir que comience en un momento determinado, pero sería una expresión algo impropia, porque sería casi como proyectar el tiempo antes de la existencia del mundo mismo, cuando en realidad el tiempo existe desde que existe el mundo material, es parte de lo creado también. Un tercer argumento consiste en sostener que todo lo que no es engendrado, lo ingénito, no puede tener un comienzo temporal. Efectivamente, lo normal en este mundo es que las cosas comienzan a existir por generación. Como hay cosas que no son engendrables, entre las criaturas, concretamente los seres espirituales y la materia prima, son ingénitos, entonces tienen que existir desde siempre. Y a esto Santo Tomás responde: es verdad que ni los seres puramente espirituales ni la materia prima son propiamente engendrados, pero comienzan a existir. Lo que pasa es que comienzan a existir por creación. Justamente la creación es un modo de causar distinto de la generación. Y las cosas pueden, aunque sean no engendradas, pueden comenzar a existir por creación. En el caso de los ángeles, por ejemplo, su comienzo es la creación, aunque después no están propiamente en el tiempo. En el caso de la materia prima, en realidad comienza a existir cuando comienzan a existir las cosas materiales. La materia prima no es creada ella sola, sino es creada con y en las cosas materiales. Un cuarto argumento, tomado más literalmente de Aristóteles, es el que sostiene que el movimiento debe existir desde siempre. En efecto, si nos imaginamos que en un momento el movimiento no existía, para que comience a existir, tiene que haber una causa que lo movió antes, con lo cual tiene que haber un movimiento antes del comienzo del movimiento, y así infinitamente. Por este argumento, Aristóteles tiende a pensar, aunque él no lo asegura totalmente, que el movimiento tiene que ser eterno y por lo tanto que el mundo tiene que ser eterno.
Con respecto a esto, la respuesta de Santo Tomás es semejante a la anterior. Y el movimiento existe desde que existen los entes móviles, es decir, las cosas cambiantes. Pero como las cosas cambiantes empiezan a existir por creación, desde el momento que ellas existen, sí existe el movimiento, pero no antes o necesariamente. ¿Sí? Con lo cual, entonces, con estos argumentos y algunos otros más que por ahora omitimos, Santo Tomás demuestra contra los averroístas que, aunque hubiera sido posible un mundo creado desde siempre, esto no es necesario, lo cual obviamente además se opondría a la fe. Y concluye diciendo que una tesis de este tipo, afirmar la necesidad del comienzo temporal, sería como limitar la libertad divina. La voluntad divina puede querer que existan las cosas con comienzo temporal.